Hoy examinaremos a 10 asesinos estadounidenses que fueron asesinados en prisión. Para esta lista, veremos a asesinos estadounidenses que fueron a su vez asesinados por otros reclusos mientras cumplían condena. ¿Cuál de estas historias te parece más interesante? Charles Smith, conocido como el flautista de Tucson, inicialmente estaba en un buen camino. Era un atleta talentoso, tenía muchos amigos y novias y era considerado muy carismático. Los medios nacionales, incluyendo Playboy y Life Magazine, se lanzaron a cubrir a este hombre, el asesino con una personalidad más grande que la vida. Sin embargo, eventualmente abandonó la escuela secundaria después de ser suspendido y se convirtió en un asesino reincidente. Se sabe que mató al menos a 3 personas, posiblemente a 4. 2 de las víctimas de Schmidt eran su novia y su hermana, ambas estranguladas hasta la muerte. Fue el 31 de mayo de 1964 cuando Schmidt decidió cumplir con un deseo de largo tiempo de ver cómo se sentiría matar. Schmidt cumplía 50 años en prisión cuando fue apuñalado 47 veces el 10 de marzo de 1975. El ataque no mató a Schmidt de inmediato, pero le dejó heridas devastadoras. Sobrevivió casi 3 semanas, pero finalmente sucumbió a sus heridas el 30 de marzo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Donald Leroy Evans. No sabemos mucho sobre los crímenes de Donald Leroy Evans. Lo que sí sabemos es que sus asesinatos ocurrieron entre 1985 y 1991, siendo este último año cuando finalmente fue arrestado. Evans atacaba a personas en parques y áreas de descanso públicas y ha sido oficialmente vinculado a 3 muertes. Sin embargo, luego confesó haber matado a más de 70 personas en todo el país. Aunque afirmaciones como esta a menudo se toman con cautela, las autoridades pudieron vincular su información a varios casos sin resolver, lo que le da credibilidad a su confesión. Aunque muchas personas siguen siendo escépticas de los reclamos de Evans, ahora están empezando a escucharlo. Evans llamó al reportero de Biloxi desde la prisión y proporcionó nombres, fechas y lugares relacionados con la desaparición de al menos 3 chicas. A Evans le fue impuesta la pena de muerte en Mississippi, pero fue apuñalado hasta la muerte por otro recluso antes de que pudiera ser ejecutado. Albert DeSalvo, un hombre conocido como el estrangulador de Boston, acechó la ciudad a principios y mediados de los 60 y mató a 13 mujeres. Eran jóvenes y mayores, negras y blancas. A medida que aumentaba el número de víctimas, la policía se frustraba cada vez más. Aunque nadie sabe con certeza, estos crímenes están ampliamente atribuidos a Albert DeSalvo. DeSalvo confesó los asesinatos, pero la revelación sigue siendo controvertida y disputada. Sin embargo, el ADN vinculó oficialmente a DeSalvo con una de las víctimas del estrangulador de Boston en 2013, lo que da credibilidad a la posibilidad de que él mató a todas 13. Parece determinar definitivamente que Albert DeSalvo fue el asesino de Mary Sullivan. En noviembre de 1973, DeSalvo fue apuñalado y asesinado mientras cumplía cadena perpetua por asaltos, aunque nunca fue condenado oficialmente. El principal sospechoso del apuñalamiento es un asociado de la banda de Winter Hill llamado Robert Wilson. Leroy Martin, el hombre de familia, estaba trabajando en un molino textil en Carolina del Sur cuando comenzó su racha de asesinatos entre mayo de 1967 y febrero de 1968. Martin secuestró y mató a 4 mujeres, 2 de las cuales eran adolescentes, y se volvía un poco irritante a medida que avanzábamos en el bosque, hasta que finalmente uno de los oficiales dijo: «Aquí está». Ella estaba cubierta con algo de maleza. Barton se hizo conocido como el estrangulador de Gaffney, siendo Gaffney el pequeño pueblo donde ocurrieron los asesinatos. Sus palabras fueron: «Mejor me atrapan pronto o voy a tomar otra. ¿Por qué no te entregas? Ustedes tendrán que cazarme y dispararme muerto como al perro que soy». Fue arrestado eventualmente en febrero de 1968 y condenado a 4 cadenas perpetuas, una por cada una de sus víctimas. Martin estaba cumpliendo su condena en la Institución Correccional Central del Estado, cuando fue apuñalado y asesinado por otro recluso llamado Kenneth Ramsey. Roger Kibbe, este vendedor de muebles y paracaidista novato,
aterrorizó el área de Sacramento durante 10 años entre 1977 y 1987. En ese tiempo, Roger Kibbe a menudo rondaba por la Interestatal 5 de California, lo que le valió el apodo de «el estrangulador de la I-5». Durante su reinado de terror, se advertía a cualquier mujer que condujera por la I-5 de noche que fuera extremadamente cautelosa. Kibbe solía secuestrar a sus víctimas cerca de la autopista, atarlas con cuerda de paracaídas y sellar sus bocas con cinta adhesiva. Luego asaltaba a sus víctimas antes de estrangularlas con la cuerda. Se cree que Kibbe mató al menos a 8 personas y finalmente fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Los crímenes de Kibbe volvieron para atormentarlo cuando fue estrangulado hasta la muerte por su compañero de celda en prisión el 28 de febrero de 2021. Sí, hay conmoción entre las familias de las víctimas esta noche. Aquellos que fueron directamente afectados por Roger Kibbe y sus asesinatos en serie, pero algunas de estas familias están diciendo esta noche que su muerte llega 35 años demasiado tarde. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Edwin Capratz. Este hombre tiene el apodo algo bizarro de el asesino de las abuelas, debido a las edades avanzadas de sus víctimas. Edwin Capratz mató a 6 personas entre 1991 y 1993. A menudo acosaba a personas mayores con llamadas telefónicas amenazantes y cometía actos de incendio provocado. Algunas de sus víctimas fueron encontradas golpeadas hasta la muerte y algunas posteriormente consumidas por los incendios que él había iniciado. Capratz fue finalmente arrestado y confesó los asesinatos, lo que llevó a una condena por asesinato en primer grado. Mientras estaba en el corredor de la muerte, en la prisión estatal de Florida, tanto Capratz como un hombre llamado Charles Street fueron apuñalados hasta la muerte por los reclusos Mario Lara y Rigoberto Sánchez Velasco. Whitey Bulger, más que un asesino, era un jefe de la mafia que dirigía la banda de Winter Hill en Massachusetts. A la edad de 14 años, Bulger tuvo su primer encuentro con la ley, siendo arrestado y marcando el inicio de una vida al margen de la ley como parte de la mafia irlandesa. La banda de Winter Hill y, por extensión, Bulger participaron en todo tipo de crimen organizado, incluyendo extorsión, lavado de dinero, tráfico y, sí, homicidio. En un momento dado, Bulger fue el segundo fugitivo más buscado por el FBI, solo detrás de Osama Bin Laden. Un antiguo asociado de Bulger, Kevin Weeks, se convirtió en testigo cooperante y testificó contra Bulger, llevando a su condena por numerosos homicidios, entre una larga lista de otros delitos graves. Whitey Bulger fue encontrado culpable de 31 cargos, incluyendo los de extorsión, y se descubrió que había estado involucrado en 11 asesinatos poco después de llegar a la penitenciaría de los Estados Unidos en Hazleton, Virginia Occidental. Bulger fue brutalmente golpeado hasta la muerte por varios de sus compañeros de prisión. Walter es el tercer prisionero asesinado en esa instalación solo este año. Donald Harvey. El verdadero número de víctimas atribuidas a Donald Harvey es desconocido. Entre 1970 y 1987, el Ángel de la Muerte trabajó como ordenanza en un hospital y mató entre 37 y 87 personas. Fue oficialmente condenado por la primera cantidad, pero él afirmó que la última era más precisa. Fue bastante extraño y en ciertos niveles planteó algunas dudas sobre si este hombre estaba recitando algún tipo de fantasía. Harvey usó muchos métodos para deshacerse de sus pacientes enfermos, incluyendo envenenamiento con cianuro, apagar sus ventiladores y asfixiarlos con una almohada. Sus crímenes finalmente fueron descubiertos en marzo de 1987, cuando una autopsia reveló cianuro en uno de sus víctimas. El ordenanza confesó poco después. El 28 de marzo de 2017, Harvey fue severamente golpeado por otro recluso llamado James Elliot y murió 2 días después. Él se puso en esa posición, realmente no tengo mucha compasión por él, dijo alguien. Dije en ese entonces y lo diría hoy, si alguna vez hubiera salido, habría continuado matando gente. Richard Loeb, dúo criminal junto a Nathan Leopold, esperaba idear y llevar a cabo el crimen perfecto. Adolescentes adinerados y bien educados que lo hicieron, dijeron, por la pura emoción. Decidieron secuestrar y matar a un adolescente llamado Bobby Franks y llevaron a cabo el plan famosamente el 21 de mayo de 1924.
Se envió una nota de rescate a los padres de la víctima, pero antes de que tuvieran la oportunidad de pagar, los secuestradores ya habían matado a su hijo. El incidente resultó en una amplia atención mediática y fue incluso considerado el crimen del siglo. Creo que el asesinato dijo algo a la gente sobre la sociedad estadounidense. Se consideró como la culminación de tendencias que eran peligrosas e inmorales. Sin embargo, Leopold y Loeb no idearon el crimen perfecto. Pasaron 7 meses planificando el ataque, pero les tomó a los investigadores poco más de una semana descubrirlo. Leopold y Loeb confesaron el crimen y ambos fueron condenados a cadena perpetua. Leopold fue liberado en 1958, pero Loeb fue asesinado por un compañero de prisión llamado James Day el 28 de enero de 1936. Jeffrey Dahmer, quizás el asesino en serie más infame en la historia de Estados Unidos, mató a 17 personas a lo largo de su vida, con 16 de estos asesinatos ocurriendo entre 1987 y 1991. La mayoría de estos asesinatos tuvieron lugar en un apartamento cerca del campus de Marquette. Dahmer fue capturado oficialmente la noche del 22 de julio de 1991 y recibió 16 condenas a cadena perpetua. Cumplía su condena en la institución correccional de Columbia, en Wisconsin, donde entró en contacto con un hombre llamado Christopher Scarver, quien también cumplía cadena perpetua por matar a un hombre en 1990. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer estaba limpiando el gimnasio de la prisión con Scarver, cuando Scarver lo golpeó con una barra metálica. Para muchos, incluido el propio abogado de Dahmer, esto no fue una sorpresa. No me sorprendió porque pensé que Jeffrey Dahmer terminaría de esta manera. Dahmer sucumbió a sus heridas poco después, y Scarver le dijo a un guardia de la prisión que Dios le había dado la misión de matar a Dahmer. En su primera aparición en el tribunal, Scarver entró cantando. Hasta la próxima, no olviden suscribirse.